vídeo voy a enseñar de manera práctica, sencilla y sobre todo muy económica a fabricar un cable de red a medida. De manera breve y muy básica voy a explicar el tipo de conexiones y cables que hay en el mercado. Si nos fijamos en la imagen, el primer cable de la izquierda vemos que se adapta a la norma T568A. Este tipo de cable se utiliza para conectar ordenadores en serie y también servidores también en serie. El que tenemos a la derecha utiliza la norma T568B y es el más estandarizado, es el que normalmente utilizamos en casa, mientras que la norma T568B a ambos lados del cable se utiliza el mismo tipo de conexión. La cosa cambia en la norma 568A, donde en un extremo está compuesto por el 568A y en el otro extremo está compuesto por el 568B. Pero nosotros nos vamos a centrar, como he dicho al principio del vídeo, en el más estandarizado, el de la norma T568P. Ya he comentado los diferentes tipos de conexionamiento que existen. Ahora voy a comentar brevemente los tipos de cable que hay en el mercado. En primer lugar, y empezando por la izquierda, encontramos el más estandarizado. Es el que vamos a hacer nosotros en este vídeo, el UTP. El UTP es un cable sin blindaje o apantallamiento que es, aparte del más económico, el más flexible. Su velocidad máxima es de 1 gigabit por segundo y a una frecuencia de 100 megahercios. Normalmente suele ser el cable denominado categoría 5E. El siguiente cable es el denominado FTP. El FTP es un blindaje colectivo en los 8 pares. Su velocidad máxima es de 1 gigabyte también por segundo, pero la frecuencia ya es más alta, ya es de 500 megahercios. Se suele utilizar frecuentemente en cables de categoría 6. A continuación vamos a ver el cable STP. El STP tiene los cuatro pares están apantallados individualmente. Su velocidad es de 10 gigabits por segundo y trabaja a una frecuencia de 500 megahercios. Normalmente se suele utilizar en cables de categoría 6A. Por último, el más caro de la gama es el denominado SFTP. Este cable está compuesto por una capa blindada que cubre el conjunto de los 8 pares. Aparte de ello, tiene individualmente apantallado cada uno de los 8 hilos que forman el cable. Todo el compendio le sitúan en el cable más eficaz de todos los que hemos visto anteriormente. Normalmente suele ser de categoría 7A y su velocidad de trabajo es de 10 gigabits por segundo a una frecuencia de 600 megahercios. Bien, ¿qué hacen diferente estos tres cables con respecto a este cable UTP, que es el que nosotros vamos a fabricar? Pues muy sencillo. La diferencia entre este cable con respecto a los otros, aparte del precio, por supuesto, es el blindaje o apantallamiento. Eso quiere decir que no les va a afectar en absoluto las frecuencias electromagnéticas. ¿Qué quiere decir más concretamente que no les va a afectar las frecuencias electromagnéticas? Que este tipo de cables podremos pasarlos por las cajas de nuestra instalación eléctrica y la frecuencia en la que trabajan los cables no les afectará a la velocidad y a la frecuencia a la que trabaja el propio cable, siendo el SFTP el mejor de toda la gama, puesto que es el más protegido, el más blindado de todos ellos. Este le permitirá, insisto, de poder trabajar dentro de los registros eléctricos sin que la frecuencia electromagnética que emiten los cables de alta tensión, perdón, de baja tensión en este caso, influya tanto en la velocidad de transmisión de datos como en la frecuencia de trabajo. Es la única diferencia que diferencia a estos tres cables con respecto al que vamos a hacer nosotros, al UTP.
Si a estos 3 cables les quitamos el aluminio, el blindaje o apantallamiento y los dejáramos exactamente como este que vemos a la izquierda, el UTP, todos en igualdad de condiciones trabajarían a las mismas frecuencias. No habría diferencias. La diferencia entre uno y otro es, insisto, el apantallamiento o blindaje que lleva cada uno de ellos. Bien, antes de continuar con el vídeo, conviene que nos familiaricemos tanto con los conectores como con el cable, para saber lo que realmente vamos a tener entre manos. En este caso estamos viendo la imagen ampliada de un conector RJ45 y en él podemos apreciar efectivamente que hay 8 pines y que en cada pin, como apreciamos en la imagen, tiene el conducto por el que tiene que conectar cada cable. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 conductos, que a su vez conectarán con estos 8 pines. En esta otra imagen ya vemos la colocación y la ubicación de los cables con respecto a la imagen superpuesta del conector RJ45. Recordemos que vamos a conectar tanto un extremo del cable como el otro con la norma T568B. Empezando de izquierda a derecha, tanto en la colocación de los cables como en la ubicación de los pines, vemos que en la primera posición, en el primer pin, vemos el cable blanco-naranja, que iría ubicado aquí. El segundo sería el naranja, que iría en esta otra posición, en el segundo pin. El tercero es el blanco-verde, que iría en el tercer pin. El cuarto sería el azul, que iría aquí en el cuarto pin. El quinto es el blanco-azul, que iría efectivamente en este pin. El sexto es el verde, que iría en este otro pin. Y por último, estos dos, el séptimo, que es el blanco-marrón, que iría aquí, y el octavo, que es el marrón, que iría en este punto. Ya sabemos la ubicación y la distribución. Ahora vamos a entrar en materia. Qué duda cabe que lo ideal sería contar con el material necesario y específico y especializado para realizar nuestra labor con gran solvencia y profesionalidad. Para ello podríamos emplear las crimpadoras profesionales o semiprofesionales y, por supuesto, los medidores para comprobar que las conexiones están correctamente realizadas. Pero en nuestro caso, recordemos que vamos a hacerlo de manera económica. Entonces, para ello deberemos contar con las herramientas lo más sencillas, habituales que solemos tener en casa para poder realizar nuestra labor. El material que vamos a utilizar es un material muy sencillo y económico, que a lo mejor no nos va a ofrecer un acabado tan profesional como podría ofrecernos utilizando el material correspondiente y el adecuado para realizar esta operación, pero a la definitiva nos va a resultar funcional, que es de lo que se trata, de que el cable funcione correctamente. Para ello, como vemos en la imagen, nos proveeremos de el cable de red, las dimensiones que nosotros necesitemos, 1,5 metros, 2 metros, 3 metros, 4 metros, los que sean. Lo podremos encontrar el cable de red, categoría 5E, lo podremos encontrar generalmente en casas de electricidad, en alguna que otra ferretería y sobre todo en tiendas de electrónica. Entonces, los alicates evidentemente los tenemos en casa. Rara es la persona que no tiene en su casa unos alicates. Estos conectores, aunque realmente si todo sale bien solo vamos a necesitar 2, yo he puesto 4, los podemos encontrar normalmente, son de cierta calidad, los que podemos encontrar en las tiendas orientales que solemos tener cerca de casa. Y por supuesto un cúter. Todo el mundo tiene un cúter y este nos servirá para hacer los cortes de precisión que necesitaremos realizarle al cable. Este sería en definitiva nuestro equipo para crimpar las conexiones, y para medirlas pues deberemos recurrir a una foto hecha con el móvil y ampliada para verificar que las conexiones estén correctamente realizadas. Entonces ya tenemos
el material para crimpar, que es este que vemos aquí, y luego el material que tendremos para comprobar, en este caso, como he comentado antes, una foto hecha a la clavija RJ45 con un móvil, y luego ampliando la imagen podremos comprobar que si las conexiones las hemos efectuado correctamente. Entramos en materia y lo primero que vamos a hacer es realizar un corte superficial a la camisa del cable a la altura de la longitud, como muestra la imagen, del conector RJ45, más o menos a esa altura. Si queremos podemos dejarle un poquito más, no pasaría nada. Cortaríamos, como he comentado antes, de una manera muy superficial para no dañar el interior de la camisa de este cable, que como recordemos hay 8 pares de cable. Una vez hemos realizado el corte, nos debe de quedar el cable más o menos como muestra esta imagen. Evidentemente vemos que efectivamente el corte coincide más o menos con las dimensiones de la clavija RJ45. Lo que toca ahora es separar los 4 pares y alinearlos de la manera más recta posible, como vemos en esta imagen. Los pares no están presentados en su posición correspondiente, pero lo que se trata es de separar los pares y ponerlos lo más rectos posibles. En esta otra imagen ya los pares ya están separados y ya están puestos en su posición correspondiente, en la que se van a introducir dentro del conector RJ45. En esta imagen ya vemos cómo quedarían dentro del conector, pero esta conexión, tal conforme está ahí, está muy mal presentada, puesto que la camisa que contienen los 8 pares debe estar siempre metida dentro del conector, a esta altura. Esta ventanita transparente, bueno, todo el conector en sí es transparente, pero aquí, en esta altura que está marcando, que está marcando el ratón, hay una ventana donde el cable debe ubicarse. No es conveniente que el cable quede por debajo de esta ventana, siempre tiene que quedar dentro o incluso un poquito superior a esa ventana, para que la conexión del cable sea la correcta. Si lo crimpáramos tal conforme está aquí, correríamos el riesgo de que los cables que están por fuera del conector, al moverse, pudiesen no hacer un buen contacto con los pines. Ya ahí en esta imagen apreciamos cómo más o menos deben de quedar los cables cortados con respecto a su posicionamiento dentro del conector. Ahí los tenemos ya a priori correctamente colocados. Si nos damos cuenta, vemos que efectivamente en el pin 1 va el cable blanco-naranja, en el 2 el naranja, en el 3 el blanco-verde, en el 4 el azul, en el 5 el blanco-azul, en el 6 el verde, en el 7 el blanco-marrón y en el 8 el marrón. Aparentemente está todo correctamente situado en su correspondiente posición. Entonces, evidentemente, la mejor prueba es, luego haremos la prueba de la fotografía del móvil. Evidentemente, como he comentado antes, la mejor prueba es conectarlo y ver si funciona. Si funciona, perfecto. Si no funciona, es que algo hemos hecho mal, tanto en un extremo del cable, en un conector, como en el otro extremo del cable, en el otro conector. Llegados a este punto, quiero tranquilizar a todas aquellas personas que se hayan decidido por realizar este tipo de conexiones para fabricar un cable a medida, porque es lo normal que la primera vez que se hacen las cosas, lo más habitual es que se cometan fallos y la primera vez hay alguno que otro error. No preocuparse ni ponerse nervioso, porque es lo natural y lo habitual. Nadie, como dice el dicho, nace enseñado. O sea que no ponerse nerviosos ni preocuparse, y sobre todo mucha tranquilidad y fijarse bastante bien, eso sí, en la manera de posicionar y colocar tanto el cable como luego crimpar los pines. Bien, antes de crimpar quiero hacer hincapié en la imagen que estamos viendo en este momento. Si nos damos cuenta, lo más importante es tener unos alicates
cuyos dientes, como vemos aquí que están marcando la imagen, no estén desgastados. ¿Por qué? Porque estos dientes tienen que crimpar los pines del conector. Entonces, interesa que cuanto más enteros estén, mucho mejor, porque el crimpado nos va a dar una garantía de éxito que no lo podría ofrecer unos alicates cuyos dientes estuviesen desgastados. Es muy importante tener o poder conseguir unos alicates que los dientes los tengan los más enteros posibles. Una vez tengamos los alicates con unos dientes en unas condiciones aceptables, procederemos a realizar el crimpado tal como muestra la imagen. Si nos damos cuenta, el conector RJ45 con respecto a los alicates está en posición, el conector en vertical y los alicates en horizontal. ¿Por qué? Porque al situar los alicates en posición horizontal van a incidir directamente con los pines del conector que están en posición vertical. Entonces, de esa manera la conexión va a ser más fuerte y más precisa. Entonces, en este punto nosotros deberemos hacer bastante fuerza, porque los pins, para hundirlos dentro del cable, están duros. Entonces necesitamos hacer bastante fuerza. No nos preocupemos de hacer excesiva fuerza por si el temor a romper el conector. El conector en ese punto concretamente es muy duro, o sea, no tengamos ningún reparo en ejercer la máxima presión posible, tanto en la parte posterior como en la parte anterior, donde está el clic. Lo mismo, presionar tantas veces como sea necesario para dejar los pins completamente hundidos dentro de los cables. Una vez hayamos acabado de apretar el conector por los dos lados, insisto, en posición, el alicate en posición horizontal con respecto al conector, que debe estar en posición vertical, nos debe de quedar una cosa muy parecida a esta que vemos en la imagen. Lo más importante cuando acabemos de crimparlos es pasar un dedo por los pines y comprobar que todos están uniformemente crimpados en los cables. Si hubiese algún pin que sobresaliese por encima del resto, deberíamos volver otra vez a poner los alicates e incidir sobre ese pin para que todos los pins estén hundidos sobre los cables uniformemente. Evidentemente, el mismo proceso que hemos hecho en un extremo del cable deberemos hacerlo en el otro, y al final del proceso de los dos encrimpados, tanto en un extremo como en el otro del cable, nos debe de quedar un producto muy parecido a lo que estamos viendo ahora mismo en la imagen. Como podemos apreciar, vemos lo que comento antes en el vídeo, que la camisa del cable queda por encima de la ventana, lo vemos tanto en este conector de la izquierda como en este de la derecha. De hecho, el conector de la derecha está un poquito más subido, no importa. Lo importante es que la camisa quede siempre por encima de esta ventanita. Por último, y antes de realizar la prueba de fuego, pues nos queda por realizar la comprobación con el móvil. Lo que he comentado antes, hacer la foto lo más cercana posible a los pins para ver que realmente los cables están haciendo contacto con los pins. Como podemos apreciar en esta imagen, sí que es verdad que vemos que el cobre de todos los hilos asoma por arriba. Eso quiere decir que en principio el proceso está bien realizado. A falta de comprobarlo, y lo que comentaba antes, hacer la prueba de fuego y conectar los dos extremos del cable con el dispositivo que queramos conexionar con el router. Entonces, como siempre, empezando siempre de izquierda a derecha, vemos que en el pin 1 está, como aprecia la imagen, más o menos nítida, el blanco naranja. En el pin 2, el naranja. En el pin 3, no se aprecia muy bien, pero este debe ser el blanco verde. En el pin 4 tenemos el azul. En el pin 5 tampoco se aprecia muy bien, pero es el azul blanco. En el pin 6 el verde, se aprecia perfectamente. En el 7 el blanco marrón. Y por último el 8, que también se aprecia muy bien, es
el marrón. Si nos damos cuenta, los que mejor se aprecian son los colores enteros, el naranja, el azul, el verde y el marrón. Los blancos combinados con el resto de los colores se aprecian menos, pero a simple vista y a priori parece que la conexión está correctamente realizada. Por último, y como he comentado antes, como prueba de fuego, solo nos quedará conectar el cable a ambos lados, de uno al router y otro al dispositivo que queremos comunicar con el router, y verificar que funcione correctamente. Si funciona correctamente, pues estupendo, perfecto. Si por lo que sea no funcionase bien, pues nada, me tocaría volver a desconectar el cable y con la foto del móvil ver si realmente alguno de los dos conectores no está bien crimpado, no hacen buen contacto los cables, en fin, mirarlo todo hasta que consigamos que el cable que hemos hecho a medida no funcione. Para evitar fallos, siempre he olvidado comentar a lo largo de este vídeo que es conveniente comprar un poquito más del cable que necesitas. Si por ejemplo necesitáramos 2,5 metros, pues para evitar poder cometer posibles fallos, compraríamos a lo mejor 2,5 metros y 2 o 3 palmos por el posible fallo que se pudiera dar a la hora de crimparlo. De todas maneras, lo que he dicho a lo largo del vídeo, no preocuparse, no ponerse nervioso, por supuesto, y con tranquilidad y paciencia lo conseguiremos. Espero que realmente a todas las personas que se hayan decidido a ver este vídeo les haya sido útil, y por supuesto, como siempre, agradecer muy sinceramente la atención prestada a la visualización de este vídeo. Muchas gracias.